Ya, comenzamos con nuestra explicación de los 4 ejercicios propuestos en el solucionario. El primer ejercicio viene a ser, vemos el primer ejercicio trata de la barra ingrávida está suspendida sobre un pivote, tal como se muestra en la figura. Si el cilindro que se suspende en el extremo de la barra tiene un peso de 600 newtons, realice lo siguiente. Haga el diagrama de cuerpo libre de la barra y calcule la magnitud de la tensión oblicua. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice la barra ingrávida, ¿ya? Significa que esta barra no va a tener peso, ¿ya? Por lo que no vamos a dibujar la fuerza de gravedad. El pivote viene a ser esto. Ya, y si el cilindro... perdón, no, el pivote no es este, el pivote es esto. Este es el pivote y esta es la barra ingrávida. Ahora me dice que se tiene un cilindro, ¿ya? Se suspende en el extremo de la barra con un peso de 600 newtons. Este es el cilindro, lo cual va a tener una fuerza de gravedad de 600 newtons. ¿Ya? Lo primero, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de la barra. Ya, la parte A acá viene a ser. Este es el diagrama de cuerpo libre de la barra, ¿ya? Donde tenemos la fuerza de gravedad en el extremo de la barra que viene a ser el cilindro, ¿ya? La tensión del cable y la reacción de articulación del pivote. Ya, esta fuerza de gravedad del cilindro ya viene a ser cuando analizamos ya netamente el cilindro, sus fuerzas, viene a ser la fuerza de gravedad del cilindro, ya, que siempre la fuerza de gravedad va dirigida hacia abajo, ¿no? Por la atracción terrestre. La tensión del cable siempre es una fuerza que sale, ¿ya? Que sale del cuerpo, ¿ya? La tensión del cable. Ya, y como vemos, ¿ya? Que en el sistema el cuerpo está en reposo, por lo que se va a cumplir la primera condición de equilibrio. ¿Y qué nos dice la primera condición de equilibrio? Que la fuerza que está hacia arriba y hacia abajo, en un estado de reposo o movimiento circular uniforme en MCU implica que la velocidad, ¿ya? La velocidad del objeto, cuando tengo un objeto, la velocidad, eso sea constante. La velocidad sea constante, ¿ya? Este es en este caso de un MCU y este es cuando está en un estado de reposo. Entonces, la fuerza que está hacia arriba va a ser igual a la fuerza que está hacia abajo. Y al hacer, lo explicamos en este borrador. De este mismo, por acá va a estar, ¿no? La barra ingrávida. Y bueno, por acá está el cable, pues, ¿no? El cable así. Ya. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser un corte imaginario.
un corte imaginario. Es decir, lo dibujo acá. Ya, al hacer ese corte imaginario, ya en la tensión del cable, ya, lo que sucede es que la tensión de aquí, ya, del cable, va a pasar de que aquí también va a ser la misma tensión del cable. O sea, no van a cambiar sus módulos, no va a ser diferente valor de la tensión del cable, no. Es el mismo cable, ¿ya? O la misma cuerda, podemos llamar la misma cuerda. ¿Y acá qué se cumple? Bueno, se puede cumplir la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿Ya? A toda fuerza que tiene acción va a generar su reacción. ¿Ya? Por ejemplo, esta barra ingrávida está generando una acción en el cilindro. Pero el cilindro, ¿cómo responde? Con una fuerza del mismo valor, pero en dirección opuesta. Ya. Entonces, una vez ya reconocido de esto, que viene a ser igual a la fuerza de gravedad del cilindro, a ver, acá lo pongo. Fuerza de gravedad del cilindro. Ya. Entonces pasamos, ¿no? Analizando solamente la barra ingrávida, ¿ya? Que tiene su tensión del cable o tensión de la cuerda, la fuerza de gravedad que es del cilindro y la reacción de articulación. Ya lo que hacemos va a ser un triángulo de fuerzas, donde y de repente se preguntarán por qué yo he puesto en esa dirección la del vector de la reacción de articulación. Lo que viene a ser es que esto, el vector de la tensión de la cuerda se va a extender por todo así. Su línea de acción, que se llama, su línea de acción. Ahora, este otro viene a ser su línea de acción. Entonces, entonces, ¿qué dice? Que cuando tengo una fuerza y la otra fuerza concurren en un mismo punto, entonces la tercera necesariamente tiene que concurrir en ese punto, su línea de acción. Es por eso que dibujamos la reacción de articulación con esa dirección. Ahora procedemos a dibujar el triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas va a ser de este mismo, vamos a poner acá característica de un vector libre, ¿no? Con el mismo módulo, conservándose el mismo módulo y la misma dirección acá. Y esto lo que hacemos viene a ser
un polígono cerrado, ¿ya? Poniendo los vectores uno después de otro, así como se muestra. Entonces, ponemos la fuerza de gravedad hacia abajo. De ahí, el otro vector seguido ponemos la tensión. Y de la tensión que le sigue, la reacción de articulación. Y así, esto también viene a ser porque se cumple de que como está en este sistema está en equilibrio, por lo que no va a existir una fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a cero. Es por eso que estos vectores se ponen en fila, ya que su fuerza resultante va a ser igual a 0 newtons. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, bueno, ya por tema de ángulos que vienen a ser geométricos, ¿ya? Netamente geométricos, y calculando los ángulos vamos a aplicar la ley de senos. La ley de senos que nos dice de que a 600 newtons va a tener ese ángulo, ya. Esa misma relación entre un lado, el lado opuesto entre su seno de ese mismo ángulo va a conservar la misma relación que si ponemos del lado de un ángulo adyacente, la cual va a tener su lado opuesto, entre el seno de ese mismo ángulo va a tener esa misma relación. Acá viene a ser 600, ¿ya? ¿Qué ángulo se le pone? 77 grados. Entonces viene a ser 600 entre seno de 77 grados. El otro. La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda se divide entre el seno del ángulo que se opone a este lado. ¿Cuál viene a ser? 48. ¿Ya? Entonces, ya bueno, acá operando, el seno de 48 pasa a este lado. Y ya metemos en la calculadora y nos sale 457,62 newtons. Ya, el ejercicio 2 que nos dice: el letrero con el nombre de una tienda pesa 250 newtons y está sostenido por una viga uniforme de 150 newtons, tal como se indica en la figura. Calcule la tensión en la cuerda de sujeción y las fuerzas horizontal y vertical que la bisagra ejerce sobre la viga. A ver, dice letrero. ¿Letrero dónde está? Esta parte. Este es el letrero. ¿Cuánto nos dice? Allá. Va a tener una fuerza de gravedad igual a 250 newtons. Está sostenido por una viga uniforme de 150 newtons. ¿Cuál viene a ser la viga uniforme? La viga uniforme viene a ser esto. Como se ve esa barra. ¿Y cuál viene a ser la bisagra? La bisagra viene a ser esto. Igual a lo que encontramos en la puerta, pues, ¿no? Cuando abre y cierra, ¿no? Esa bisagra. ¿Cuánto dice que pesa la viga uniforme? Va a pesar 150 newtons. ¿Qué nos pide? La tensión del cable de sujeción, que viene a ser este lado, ¿ya? Y las fuerzas horizontal y vertical que la bisagra ejerce sobre la viga, ¿ya? Eso es lo que nos pide. Entonces, este viene a ser el desarrollo del ejercicio. Ya, este es, ya, ¿no? De acá que he dibujado nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora analizamos en la viga, que viene a ser esta parte. Claro, vemos que el cuerpo está en reposo, ¿ya? Por lo que se van a cumplir
la primera condición de equilibrio como también la segunda condición de equilibrio. Bueno, estas son las longitudes que dan los datos del problema. Ahí está, este es el peso que nos da de dato, 150 newtons. Y acá es un dato importante, dice un cuerpo uniforme. Dice que la viga es uniforme, que implica que la fuerza de gravedad, se va a dibujar, pero en el punto medio geométrico de la viga uniforme. Eso significa. Porque si solo me hubiese dicho viga, entonces yo puedo interpretarlo como que fuese un cuerpo no uniforme. Entonces yo pudiera dibujar esta fuerza de gravedad donde se me antojara, digamos acá, 150 newtons. O acá, 150 newtons. Y como no dice que es uniforme, ya, en el punto o en el centro geométrico de la viga. Ya, acá aplicamos la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la suma de los momentos de las fuerzas resultantes es igual a 0. Recordando, cuando la fuerza va a tener un sentido antihorario, va a ser como es una magnitud vectorial, entonces va a importar el signo positivo y negativo que tenga. Así que sentido antihorario va a ser positivo, sentido horario va a ser negativo. Ya. Acá, esto viene a ser de aquí, que viene a ser esta fuerza como está en sentido antihorario. ¿Ya? Estos dos van a tener sentido horario, por lo que van a tener ese signo negativo en sus momentos. Ya. Y acá ponemos este O es como centro de momentos. ¿Ya? Siempre al aplicar esta segunda condición de equilibrio tenemos que poner el centro de momentos. ¿Ya? Por lo que elegimos el centro de momentos justo donde la bisagra. Ya. Calculamos, ¿ya? Viene a ser, ¿no? Fuerza, que viene a ser el T, por el brazo. Esta distancia se le conoce brazo o palanca. Entonces, multiplicamos. Claro, acá viene a ser más T, solo que se sobreentiende, es por eso que no lo pongo. T por 1,4, que viene a ser, ¿ya? De acá, de esta distancia 1,4. Entonces, de 1,4, ya es tema geométrico, 1,4 metros con un ángulo de 35. ¿Qué nos dice? Si queremos calcular esta distancia, viene a ser, acá abajo lo pongo, 1,4, pero el seno de 35 grados. 1,4 por el seno de 35 grados. Entonces multiplicamos, ¿no? Fuerza por la distancia, ¿ya? Entonces, T por 1,4 por el seno de 35 grados. Ahora, acá es menos, ya que sus momentos, ¿ya? Como están en sentido horario, van a tener ese signo negativo. Entonces multiplicamos 150 newton por, como está en el punto medio, va a ser, si toda la barra vale 1,8 metros, la mitad vendría a ser 0,9 metros, 0,9 metros. Así que sería
150 newtons por 0,9 newtons. 0,9 metros, ¿no? Ahora el otro, 250 newtons, ¿ya?, por lo que vale toda la distancia de 1,8 metros. ¿Ya? Recuerda, los brazos vienen a ser, como en modo recordando, ¿ya?, vienen a ser la distancia que es, ¿ya?, a la línea de acción con el centro de momentos, ¿ya? Pero siempre, claro, esa distancia va a ser perpendicular a la línea de acción que tenga las fuerzas. Ya, y acá, bueno, operando, tenemos que la tensión del cable viene a ser 728,51 newtons. Problema 3. La figura muestra una escalera uniforme de 10 kilogramos que está apoyada contra la pared lisa en B, y en el extremo A descansa sobre el plano horizontal rugoso cuyo coeficiente de fricción estática es 0,3, que nos dice las magnitudes de las fuerzas en los puntos A y B y el ángulo de inclinación y la reacción normal en B si la escalera está a punto de deslizarse. Ya, entonces, de este problema 3, ponemos su solucionario. Este es el solucionario del problema 3. Ya, la parte A, que nos dice, la parte A dice las magnitudes de las fuerzas en los puntos A y B. Entonces, acá dibujamos, ¿no?, todas las fuerzas, ya, en el cuerpo, ¿no? En este cuerpo, ¿ya? Dice que es una escalera uniforme. Ya. Es una escalera uniforme, ya saben, ¿no? La fuerza de gravedad, ya, es en el centro geométrico, que es el punto medio de la escalera, se va a dibujar. De 10 kilogramos, que está apoyada contra la pared lisa en B. Esta superficie es lisa, pero en el extremo de A es una superficie rugosa o áspera. Sobre el plano horizontal, ya, coeficiente de fricción estática de 0,3 y determine, ahí nos da. Entonces, este viene a ser el diagrama de cuerpo libre de la escalera uniforme, lo cual acá dibujamos. Primero, para dibujar estas fuerzas se comienza por lo fácil. ¿Cuál viene a ser? La dirección de la fuerza de gravedad, ¿ya?, que viene a ser masa por gravedad. ¿La masa cuánto es de dato? 10 kilogramos. 10 por la gravedad. Recordando, la gravedad, ¿ya?, en la Tierra es 9,81 metros por segundos al cuadrado. Ese valor de la gravedad estamos utilizando, ya que este problema no especifica si vamos a utilizar la gravedad a 10 metros por segundos al cuadrado. Así que normalmente nosotros tenemos que trabajar, si no nos dice el ejercicio, con la gravedad de 9,81 metros por segundos al cuadrado.
Ya, una vez dibujado la fuerza de gravedad, dibujamos la reacción, la fuerza de reacción en el punto B. Como dice que es una superficie lisa, ya, hemos empezado por aquí, ya. Entonces, como la segunda fuerza sería dibujar esta, que es fácil. Y esta fuerza, en una superficie lisa, la reacción va a ser perpendicular a la superficie lisa. Ya tenemos las dos fuerzas. Ahora, esta tercera fuerza, que es la reacción fuerza de reacción en el punto A, ¿ya? ¿Por qué tiene esta dirección, esta fuerza de reacción en el punto A? Es simplemente porque la primera tiene una línea de acción así, la segunda va a tener una línea de acción así, entonces, por lo tanto, la tercera, su línea de acción, tiene que concurrir en ese punto. Es por eso que tiene esta dirección la reacción en el punto A. Ahora, esta reacción en el punto A, claro, además no va a ser perpendicular en comparado de esto porque es una superficie áspera o rugosa. Esta reacción en el punto A se descompone rectangularmente en la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Ahora, ¿qué dice punto B del ejercicio? Dice, ya esto ya lo hicimos. Ahora dice punto B. El ángulo de inclinación y la reacción normal en B si la escalera está a punto de deslizarse. A punto de deslizarse. Cuando se refiere a punto de deslizarse, es decir, acá lo pasamos a dibujar, acá en borrador. Esta viene a ser las paredes, ya, o pared piso. Acá dibujamos la escalera uniforme, superficie lisa, y bueno, esta es áspera. Cuando se refiere a movimiento, a movimiento que lo llamamos inminente, es que cuando la escalera uniforme, ¿ya? Como es la superficie lisa, por la misma atracción terrestre, ¿ya? Que tiene la gravedad en los cuerpos, esto va a tender y irse acá abajo. Y como esto se va a ir hacia abajo, ¿ya? Por esta superficie lisa, pero acá, como esta es superficie áspera, esta escalera va a tender a moverse en la dirección izquierda. Entonces, como tenemos la fuerza de rozamiento surge en una superficie áspera como una fuerza de oposición al deslizamiento. Entonces, acá tenemos la fuerza de rozamiento. Y por lo que esta fuerza de rozamiento, cada vez en un inicio, la fuerza de rozamiento será así chico. ¿Ya? Pero va pasando el tiempo, va incrementándose esa fuerza de rozamiento.
Pero va a llegar a un punto cuando este cuerpo va a estar a punto de deslizarse, ¿ya? A punto que suceda que la escalera ya empieza a tener ese movimiento. Entonces, a esa fuerza de rozamiento, que va a ser, a esa fuerza de rozamiento lo vamos a llamar fuerza de rozamiento máximo, ¿ya? Esto sucede en un movimiento inminente, ¿ya? Cuando el cuerpo está a punto de deslizamiento, ¿ya? A punto de deslizarse, ¿ya? De un estado que está en reposo, ¿ya? Pasa a tener en movimiento o adquirir una energía cinética, es decir, ya cuando adquiera velocidad. Entonces, la fuerza de rozamiento máximo va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Y esos vienen a ser las componentes que dibujamos aquí. Entonces, ya. Ahora, hacemos el cálculo de la reacción en el punto B. Al hacer ya nuestro diagrama de cuerpo libre, ya aplicamos la primera condición de equilibrio, ¿ya? ¿Qué nos dice? Bueno, la sumatoria de las fuerzas que van hacia la izquierda va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que va a ir hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va para la izquierda? Bueno, la fuerza de reacción en el punto B. Y que va hacia la derecha viene a ser la fuerza de rozamiento máximo. Y estos son iguales. Y la fuerza de rozamiento máximo va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático, porque también hay otro que viene a ser el cinético, que lo simbolizamos con esta denominación, por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento estático, el mismo ejercicio nos dice que vale 0,3 por la masa, ¿ya?, del cuerpo, que vale 10 kilogramos la, por la fuerza de gravedad, o por la gravedad, que vale 9,81 metros por segundo, ¿ya? Entonces, calculando, nos sale que la fuerza de reacción en B es 29,43 newtons, ¿ya? Esta fuerza normal con la fuerza de gravedad, ¿ya? Estos con en la misma condición, ¿ya? También que nos dice, ¿no?, que la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va hacia arriba? Bueno, la fuerza normal, y aquí viene a ser igual a la masa del cuerpo, que vale 10, por la aceleración de la gravedad. Y es por eso que la fuerza normal lo hemos reemplazado con la masa del cuerpo, que es 10, y por la aceleración de la gravedad. Ya, tenemos la fuerza de reacción en el punto B. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Que calculemos el ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación lo calculamos por la segunda condición de equilibrio. ¿Y qué nos dice? Que la sumatoria de los momentos, ¿ya?,
la cual va a tener ese centro de momentos en el punto O, sus fuerzas resultantes va a ser igual a cero. Entonces, como recordemos, ¿no? La fuerza que va a hacer girar al cuerpo en sentido antihorario va a tener ese signo positivo y en sentido horario negativo. La fuerza de reacción en el punto B, ¿ya? Recordando, ¿no? Es fuerza por el brazo, ¿ya? El brazo viene a ser la distancia que separa del centro de momentos con la línea de acción, ¿ya? De la fuerza. Ya, entonces acá viene a ser la reacción, la fuerza de reacción en el punto B por la 4 por el seno de teta. Este teta, por tema ya geométrico, como este y este son paralelos, ¿ya? Entonces, si este teta va a pasar por acá. Si acá era 4, entonces a que se opone viene a ser acá 4 por el seno de teta. Entonces, la fuerza de reacción en B va a hacer girar a este cuerpo de sentido antihorario, por lo que va a tener ese sentido positivo. Pero esta fuerza va a hacer girar el cuerpo de sentido horario, por lo que va a tener ese signo negativo. Y claro, siempre para hacer esta segunda condición de equilibrio, tenemos que tener un centro de momento, siempre, siempre. Por lo que les sugiero que cuando elijan el punto que va a ser el centro de momentos, es donde tenga la mayor cantidad de fuerzas que pasan por ese punto, ya que nos pide, ¿no?, el ángulo de inclinación, ¿ya? Y convenientemente por eso que estas dos fuerzas no va a ser tan útil en nuestros cálculos. Entonces multiplicamos la fuerza de reacción en B por el brazo, que viene a ser 4 por seno de teta. Acá viene a ser menos, por el sentido horario, 10 por la aceleración de la gravedad, que vale 9,81, por el brazo de esta fuerza, que viene a ser 2 por coseno de teta, y eso resulta igual a 0. Ya operamos y tenemos que la tangente de teta es 1,67. Bueno, aplicamos tangente inversa y el ángulo de inclinación tiene un valor de 59,04 grados. Ya, ejercicio 4. Una barra homogénea de 370 newtons de peso está articulada en su extremo A y se apoya en su extremo B sobre una superficie lisa tal como se muestra en la figura adjunta. Determine la reacción de la articulación. ¿Ya? Esto viene a ser la barra homogénea, ya sabemos este concepto, y está articulada en su extremo en A, ¿ya? La articulación, y se apoya en el extremo en B, ¿ya? La cual esta superficie va a ser lisa. Y bueno, determine la reacción de la articulación. Entonces dibujamos
siempre, para estos ejercicios, el 90-95% es dibujar un buen dibujo, ¿ya? Es realizar un buen dibujo de su diagrama de fuerzas. Con lo que entiendan eso, estos ejercicios para ustedes les va a parecer sencillo. Y acá, este viene a ser nuestro diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas. Ya nos dice que esta superficie lisa, ya entonces empezamos dibujando la fuerza de gravedad, 370 newtons. Ya, ahora la otra fuerza más fácil viene a ser, como nos dice, que esto es una superficie lisa, entonces la fuerza de reacción en el punto B se va a dibujar perpendicularmente a esa superficie, en el caso al punto B. Ya, y su línea de acción nos dice, ¿no? Si la primera fuerza, ya, y la segunda fuerza pasa por un mismo punto, entonces la tercera fuerza va a concurrir en ese mismo punto. ¿Ya? Y nos dice, claro, que este cuerpo es homogéneo. Y dibujamos, pues, ¿ya? Por la primera condición de equilibrio, como la fuerza resultante es igual a 0, entonces, por tema ya de vectores, dibujamos los vectores uno seguido de otro. Es como se muestra acá. Uno seguido de otro. Ya, y el cuerpo, claro, notamos que el cuerpo está en reposo. Es por eso que se cumple la primera condición de equilibrio. Y bueno, por temas geométricos, ya, al hacer nuestro triángulo, ya acá, bueno, acá lo dibujamos, por acá. Ya la fuerza de gravedad lo estamos dibujando con color verde, así. Lo dibujamos como un vector libre. ¿Qué significa vector libre? El mismo módulo y la misma dirección. ¿Ya? Esta es la fuerza de gravedad. Ahora, y este vector, ¿ya? Lo pasamos acá con el mismo, dibujamos ese vector, ya, con el mismo módulo y dirección. Acá este viene a ser la fuerza de reacción en el punto A. Ya, entonces si acá es 60, acá va a ser 30. Y si acá es... No. Si acá es 60, acá es 30. Y si acá es 30, por acá que es 90, acá sería 60 grados. Es por eso que acá hemos puesto ese 60 grados. Y como nos pide la reacción de la articulación en esa bisagra, entonces vendría a ser, acá es triángulo notable de 30 y 60. Entonces a 60 se le opone k raíz de 3.
Acá hipotenusa 2K. Allá viene a ser la mitad por la raíz de 3. Y obtenemos el valor de 320,43 newtons. ¿Ya? Y para más ejercicios de este tema, ¿ya? Por favor suscribirse a este mismo canal y dejar sus likes.